Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, como siempre, trabajando y acompañándolos aquí en Mañanas Blue. Hoy es viernes 19 de abril, viernes en el que hay muchas noticias, un amanecer con cielo nublado en la capital de Colombia y una temperatura de 11 grados. Han empezado a caer lluvias en diferentes regiones de Colombia, hubo algunas emergencias en Medellín por los aguaceros de las últimas horas, comenzó a llover en Santander, hubo algunas contingencias en Florida Blanca y también algunos aguaceros en el Valle del Cauca. Sin embargo, no son suficientes para levantar la alerta que hay en el país ante lo que podría ser un racionamiento de energía eléctrica. Es viernes, día laboral en Colombia, el país trabaja con normalidad a pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció ayer de manera improvisada un día cívico en un decreto que fue publicado apenas con firmas sobre las 7 de la noche, decreto que ya fue demandado ante el Consejo de Estado con el argumento de que la competencia para decretar días cívicos o festivos es del Congreso y no del presidente. El decreto establece que es un día cívico, según señala textualmente, de la paz con la naturaleza. Cada año, el tercer viernes de abril, habría día cívico. Y explica el presidente en X, en su red social favorita, que es, y esto lo leo entre comillas, un día de rebeldía nacional, de lectura, de conversación con la familia y los amigos de la peligrosidad del cambio climático. Día cívico que coincide con el aniversario del mito fundacional de la guerrilla del M-19 a la que él perteneció. Hablo del presidente Gustavo Petro, porque hace 54 años fueron las elecciones presidenciales en las que ganó Misael Pastrana con una denuncia de un supuesto fraude que fue el origen de ese movimiento guerrillero en el que estuvo el presidente Petro y que se desmovilizó en el año 1990. Coincide también este día cívico inicial con el cumpleaños 64 del presidente de la República. Hoy el presidente Petro está cumpliendo años y por eso hay diferentes críticas sobre la coincidencia de la fecha con la coincidencia de este día cívico, que no fue socializado, que no tiene sustento técnico dentro del documento que fue firmado por los ministros sobre qué tanta agua y energía se ahorra con la medida, porque en teoría lo que dice el presidente es que lo que se busca es evitar un racionamiento de energía eléctrica y afrontar las dificultades para el suministro de agua, por ejemplo, de la capital del país. Por eso pocos gobiernos locales se sumaron. El presidente Petro, además, después del anuncio ayer en la tarde, les pidió a los bogotanos que tienen la posibilidad salir de la capital del país durante este fin de semana para consumir agua de otras cuencas hidrográficas, dijo, es decir, para dejar descansar a Chuza y San Rafael y para consumir agua de otros puntos de Colombia. Ni Bogotá, ni Medellín, ni Cali, ni Barranquilla, ni Bucaramanga, ni Cúcuta se suman al día cívico. Hay trabajo normal en la rama judicial, en la fiscalía, en la Contraloría, el comercio en todo el país está abierto, los colegios y las universidades públicas y privadas en gran parte de Colombia funcionan. Hay algunas excepciones, por ejemplo en el Atlántico, por ejemplo en el departamento de Sucre, por ejemplo en San Gil, Santander, por ejemplo en el departamento de Boyacá, por ejemplo en las universidades del orden nacional, que también se acogen a esta determinación del presidente Gustavo Petro. El acompañamiento que está haciendo la situación, les decía hace un rato, la convocatoria del presidente para que los bogotanos salgan de la capital del país fue catalogada por la oposición como una jugadita desesperada del presidente intentando sabotear la marcha del próximo domingo, marcha contra su gobierno, marcha en contra de las políticas que viene adoptando, entre ellas la reforma a la salud, marcha citada en más de 18 ciudades de Colombia. Vamos a hablar de marchas, pero de los estudiantes universitarios también, de cómo colapsó la movilidad en Bogotá por protestas de varias universidades. Fue removido Alejandro Cheine como rector de la Universidad del Rosario y ahora empiezan a vislumbrarse problemas en la Universidad Libre. Ya vamos a contarles cuáles son las medidas del gobierno en materia de energía, porque son 15 puntos que adoptan los ministros de Ambiente y de Energía ante la cada vez más creciente posibilidad de un racionamiento de luz. Ese fantasma que desde hace por lo menos 32 años no tenemos en Colombia se está acrecentando. Hablando de esto, son horas cruciales las que se viven en Toledo, en Antioquia, que dan
pocos días, 48 horas, menos de 48 horas, para que se logre un acuerdo y puedan ingresar todos los trabajadores a Hidroituango, que es la que hoy nos mantiene con luz, las que hoy nos mantiene con energía en medio de esta contingencia. Vamos a contarles la historia del asesinato del urólogo Juan Guillermo Aristizábal Vázquez en Medellín, una historia terrible en la que fue asesinado por un supuesto paciente en su consultorio. Este hombre luego intenta incendiar el consultorio en el que cometió el crimen y luego aparece muerto en un baño de ese mismo centro asistencial. Vamos a hablarles también de la historia que se está tejiendo en el Consejo Nacional Electoral con dos pliegos de cargos que se preparan contra el presidente Gustavo Petro por posibles irregularidades en su campaña. Por un lado, frente a la financiación aparentemente irregular, y por otro lado, frente a lo que sería propaganda política extemporánea, los famosos actos, entre ellos el de la P, financiada por Euclides Torres, que habría sido hecho antes de que se autorizara por parte de las autoridades. Hay 6 indagaciones por parte de la Fiscalía frente a esos mismos hechos. Uno es administrativo en el CNE, otro es penal en la Fiscalía. Y voy a contarles sobre la confusión que hay porque no se ha atribuido a Israel formalmente el ataque de esta madrugada contra Irán, que para muchos es el comienzo de su retaliación por lo ocurrido el pasado fin de semana, el ataque iraní en contra de Israel. Como siempre es un gusto acompañarlos, son las 6 de la mañana y 6 minutos. Hoy, como les decía, se cumplen 54 años del triunfo de Misael Pastrana Borrero en las urnas, famoso episodio del que hablaremos a continuación. Cumple 64 años el presidente Gustavo Petro y hace 92 años nació el maestro Fernando Botero, recientemente fallecido, el más grande, sin duda, del arte colombiano. 6-7, como siempre, gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Queremos decretar un día cívico en Colombia. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. En medio de la polémica por las investigaciones que se adelantan sobre la campaña Petro Presidente, el jefe de Estado anunció día cívico en Colombia para este viernes. Sectores de oposición lo consideran una distracción para restar importancia a las manifestaciones del próximo domingo, y eso se suma a que el día cívico coincide con el cumpleaños del jefe de Estado y la fecha emblemática de la extinta guerrilla del M-19 en la que militó el presidente Gustavo Petro. El decreto de día cívico expedido por el presidente Gustavo Petro volvió a generar una polémica en el mundo político. El representante por el pacto histórico, Alejandro Campo. Qué bueno que el presidente haya decretado un día cívico para que los colombianos puedan reflexionar. Para la oposición, esta es una muestra de que el gobierno nacional estaría buscando sabotear las movilizaciones del próximo 21 de abril. El representante por Centro Democrático, Cristian Garcés. Nada más antidemocrático que el gobierno de Gustavo Petro, buscando engañar siempre al pueblo con una agenda oculta. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pues el debate político que plantean nuestros opositores, se lo agradecemos porque amplifican de alguna manera la mirada de los ciudadanos frente al problema real. Y el problema real no es un problema de interpretación política de una marcha que por supuesto respetamos, sino del cambio climático. La propuesta del presidente generó reacciones de alcaldes y gobernadores. En Bogotá, el distrito anunció que todos los colegios públicos y privados en Bogotá tendrán clase presencial con normalidad. Asimismo, el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X señaló que todas las entidades distritales funcionarán normalmente. La alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y alcaldías de municipios de Bello, La Estrella y Envigado no se acogerán a la medida propuesta por el presidente Gustavo Petro. Las instituciones educativas, nuestros hospitales y las empresas del conglomerado seguirán prestando los servicios a la ciudadanía. El alcalde de Cartagena respaldó la iniciativa del presidente Petro de declarar día cívico. En el distrito de Santiago de Cali se permite informar a la ciudadanía que el próximo 19 de abril se prestará sus servicios administrativos en todas las dependencias. La gobernación del Valle tampoco se acogerá a este día cívico. El comercio no va a parar en Bogotá ni en otras ciudades del país, así lo anunció Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. No hay razones técnicas demostrables
detrás de la conveniencia de declarar un día cívico para ahorrar agua o energía. Este es un propósito de los colombianos que se hace trabajando o no trabajando. Consideramos que detrás de esta declaratoria puede haber otras razones u otros motivos. El decreto del día cívico del gobierno nacional genera caos a esta hora frente a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Más de 500 estudiantes hoy no se pueden graduar porque en la universidad no van a trabajar. ¿Se gradúa o no se gradúa? No me graduó porque pues el señor presidente pues sacó el decreto, la universidad pues por ser un ente público pues hizo el proceso y canceló. El problema fueron los tiempos porque nos lo notificaron ahorita a las 9 y algo de la noche. El decreto ya fue demandado ante el Consejo de Estado con el argumento que es el Congreso el que tiene la facultad para fijar los días cívicos o festivos en Colombia y no el presidente de la República. Bogotá fue testigo de otra jornada de intensa lluvia, sin embargo no fue suficiente para que los niveles de embalse salieran de la zona de riesgo. Por el contrario, se reportó más consumo de agua en la capital. Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán. Vamos a necesitar es que este proceso de ahorro de agua y de cambios de comportamiento y de racionamiento tome tiempo, infortunadamente, porque la proyección para el 2025 es aún peor. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Las últimas 2 semanas de abril que se esperaban estuvieran por encima del promedio, aunque podemos tener algunas lluvias, no se ve realmente que vayan a ser lluvias por encima de lo normal. La financiación de la campaña Petro Presidente fue noticia en 3 instancias: la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación. Fue de boca del mismo coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Hernando Barreto, que se conoció el avance de las indagaciones. En la unidad delegada hay 6 actuaciones vinculadas con el tema de financiación de campañas y todo eso. En la primera de las indagaciones está la vicepresidenta Francia Márquez por presuntas irregularidades en la financiación de campaña. La vicepresidenta se defendió. Yo no tengo nada que temer. Yo he hecho las cosas con transparencia. Igual hicimos una campaña con transparencia bonita, una campaña que surgió de la raíz. A las 7:30 de la mañana llegó el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a su diligencia con los 3 representantes a la Cámara que investigan una presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente. El exgerente de la campaña aseguró que no hubo aportes de recursos por parte de los empresarios Cristian Daes y Euclides Torres. El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, es uno de los investigadores. Próximamente serán escuchados en diligencias Alfonso del Cristo Ilzaca, Samuel Santander López Sierra, Cristian Daes, Máximo Noriega y los congresistas Admedes Cap y Pedro Flores Porras. Momentos de pánico se vivieron en la clínica Medellín del Poblado cuando el reconocido urólogo Juan Guillermo Aristizábal fue asesinado por John Ferney Cano González, quien había ingresado hace poco a su consultorio y que también le disparó a Daniela Díaz, quien estaba trabajando como asistente del médico y que resultó lesionada pero está fuera de peligro. El general Oscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que luego de perpetrar el crimen, el hombre habría atentado contra su vida. La persona seguramente se vio acorralada, ingresa a un consultorio donde allí se encierra y al parecer ocasiona una conflagración. Un juez dejó en libertad a José Manuel Géneco, señalado de acabar con la vida de María Mercedes Géneco en San Andrés el 5 de octubre de 2021. Eso fue por vencimiento de términos. El hijo de la víctima. Se ha utilizado la figura de la prueba sobreviviente para dilatar, es decir, la defensa del señor Géneco Valencia dilató injustificadamente el proceso al recurrir o más bien al presentar una apelación sobre unas pruebas que claramente ya conocía desde antes. La Universidad del Rosario despidió al rector Alejandro Cheine, una decisión que llega en medio de denuncias de docentes, estudiantes y trabajadores de malos manejos, de crisis financiera, de presunto tráfico de influencias, despidos injustificados de docentes y hasta creación de facultades sin criterios técnicos, situación que llevó a una visita del Ministerio de Educación. Ahora el vicerrector Gustavo Adolfo Quintero asumirá como rector encargado y deberá convocar un nuevo proceso de elección según los lineamientos de la universidad. Israel lanzó un ataque limitado de represalia contra Irán. La ofensiva golpeó a Isfahán, la estratégica provincia que alberga el núcleo del programa de energía atómica de la República Islámica. La agencia nuclear informa que ninguna instalación sufrió daños y Teherán aseguró haber derribado 3 drones y le restó importancia al ataque. Irán activó sus sistemas de defensa aérea y suspendió temporalmente los vuelos sobre varias ciudades grandes, incluida la capital, Teherán. Sin embargo, ni Irán ni Israel confirman oficialmente el ataque. There has not been any damage to the nuclear sites. ¡Gabi, qué golazo! Puntaje perfecto de la selección colombiana de fútbol sub-20 en su tercera victoria en el Grupo B del Sudamericano, con goleada 3-0 a Bolivia para asegurar su clasificación a la próxima ronda. La autora de 2 de los goles, Gabriela Rodríguez. La base de este equipo ha sido muy buena. Yo creo que lo más importante es que nos han dado los resultados y que podemos seguir trabajando y mejorando sobre la victoria. Estás escuchando Blue Radio.